siempre tratamos de ir a desentrañar de qué estamos hablando, cuando entramos a hablar de qué estamos hablando, de la responsabilidad de por qué le estamos diciendo ahí. Y la vinculamos con lo que con lo que empezamos a ver. Allá en el anfiteatro, con la bolilla 1 y después con la bolilla 2. Básicamente lo que tenemos que tratar, lo que trata la bolilla, es de explicar, analizar, vincular la teoría general de la responsabilidad, el derecho privado, el derecho civil que ustedes vieron, el derecho civil ya lo vieron, no, ya vieron el derecho civil, responsabilidad, reparación, común, ordinario, originario, ahí todos abrieron de alguna forma, todas las ramas jurídicas, cómo vincular ese régimen de responsabilidad, requisitos, consecuencias, que viene del derecho romano, con el principio alterum non laedere, no dañar a otro, y la consecuencia de todo aquel que provoca un daño justo tiene la obligación legal de repararlo. Son los principios que juegan, la responsabilidad civil, es decir, no dañar a otro y si causa un daño injusto, debe de repararlo. Eso es grandísimo, claro, hablando del derecho romano, lo que regula un régimen de responsabilidad. En este caso, el régimen general de responsabilidad. ¿Y cómo juega esto? Eso digo que es la idea de la bolilla, más o menos está ahí escondida, que es cómo juega esto que acabamos de decir cuando estamos frente a un sujeto, a una persona que tiene privilegios, tiene facultades extraordinarias, tiene atribuciones que son propias de un régimen exorbitante, que excede a este régimen, por no decir. ¿Cómo conciliamos eso? ¿De qué persona estoy hablando? Del Estado. Del Estado. Esa es la idea. Está acá, cuando vemos responsabilidad del Estado. ¿Cuál es el chito? ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es la particularidad que tiene? Porque si no sería, ¿por qué no me lo dan en derecho civil? Sería por eso. Que nosotros venimos hablando desde que iniciamos allá en el anfiteatro de que el derecho administrativo tiene a este sujeto privilegiado, con facultades extraordinarias, con un régimen exorbitante que excede al civil, y de pronto vemos que cómo tiene que reparar los daños que causa, o los tiene que reparar, ¿y en base a qué? Eso, de eso trata la policía. Eso es lo que ustedes tienen que preguntarse cuando están leyendo, cuando están estudiando. ¿De qué trata? Trata de eso. ¿Cómo repara el daño injustamente causado esta persona? ¿Bajo qué régimen? ¿Con qué condiciones? ¿Con qué requisitos? Cuando hablábamos allá lejos que hace tiempo decíamos, decía el Viquín, yo soy el Estado. O hay otra que dice, the king can do any wrong. El rey no puede hacer nada mal. Son distintas frases, mismo significado. Es decir, el Estado soberano o el soberano nunca se equivoca, no responde por sus equivocaciones, y ese fue el cambio. Si ustedes ven, voy a esto, veo el programa de larga con personalidad y responsabilidad. Y es eso, a eso se refiere. Ese fue el cambio que hablamos en aquel momento cuando aparece el Estado moderno, el Estado deja de ser una persona, un sujeto, y pasa a ser un sujeto de derecho. De derecho, derecho contra la con responsabilidad respecto de otro sujeto al cual le reconoce el buen poder como ciudadano, le reconoce una relación subjetiva y le permite reclamar. Y esta nueva persona ya no es 2015, sino que lo dijimos en aquel momento, pasa a ser el Estado francés, el Estado
Esa es la personalidad de la cual se deriva la responsabilidad. Entonces nosotros tratamos de conciliar y ver si este Estado, que vino así absoluto, soberano, esa es una de las discusiones, cuando se habla del Estado soberano, aquí la confusión de un Estado soberano con un Estado inmune o impune, si quieren, viene de ese, como el resabio de este Estado absolutista, digamos. Lo decimos porque los regímenes jurídicos aún vigentes, si bien no lo tienen a ese nivel, se advierte el resabio de esa filosofía absolutista en algunos ordenamientos jurídicos, cuando regulan la responsabilidad de este Estado. Dicho esto, para no seguir remontándonos al pasado, vamos al pasado más cercano y vamos al ordenamiento argentino. También, misma idea, de hecho nosotros, el derecho argentino tiene el recambre continental, el derecho continental del europeo. El derecho civil viene del derecho francés y del derecho romano antes de eso. El derecho francés del romano. Y el código francés venía de esto, venía con toda esa idea del soberano, yo soy el amo, etc. Con lo cual, el código civil francés no reguló la responsabilidad del Estado en particular. Por lo tanto, Versailles, en 1871, no me acuerdo, 1871 el Código de Belén, cuando se sanciona el Código de Belén, toma el Código Civil, no inocentemente tampoco incorpora ninguna norma específica de responsabilidad de este sujeto todopoderoso que estamos hablando, del Estado. Y lo hace, como digo, no inocentemente, sino porque tiene el resabio de esa idea que está subyacente, la idea de que el Estado, como Estado soberano, está por encima de los ciudadanos, no puede ser llevado al Estado judicial para ser demandado, para reparar daños. De hecho, en primera etapa, el Estado no puede ser demandado, puede ser llevado a los Estados judiciales para reclamar una reparación. Hablando de la Argentina, en 1871 en adelante. No puede ser. Recién en el año 1900, ley 3009-52 o algo así, permite premio, lo que se llamaba venia legislativa. Es decir, el Congreso tenía que aprobar por ley la posibilidad de que alguien demande al Estado. Un poco después, ya desapareció lo de la venia, pero quedó, ustedes lo vieron aquí, otro mecanismo que es el del reclamo administrativo previo, como requisito al reclamo de la administración. Pero entonces, en una primera etapa, podemos decir que es una etapa del Estado soberano, en principio sin legitimación pasiva, digamos, ¿no? Desde el punto de vista procesal, no podría ser demandado. Avanza con estas modificaciones y hasta la sanción de esta ley, que es en el 2014, todas las etapas, todo el tiempo, es una época, diversas etapas, son de un régimen de tipo doctrinario y jurisprudencial. Van a ver que básicamente se va a regular la responsabilidad del Estado, que como dijimos no estaba contemplada específicamente en el Código Civil,
de acuerdo a lo que la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpretan como soluciones viables. En un primer momento, esto que dijimos, no se puede, Estado soberano, no hay norma expresa en el código, etcétera, etcétera. Venia legislativa, etcétera. 1933, la Corte Suprema dicta un fallo de voto. Vale, en un montón de lados, fallo de voto, donde empieza este tema más de interpretación doctrinaria y sobre todo jurisprudencial de las normas del código para dar una respuesta más ajustada, ¿no? Como el anterior no se puede. El caso de voto es un arrendatario rural de Gualeguaychú que los empleados de telégrafo van haciendo el mate cocido con el brasero y me enseñan el campo. De acuerdo a la postura hasta ese momento, en 1933, ¿cuál era la solución? No se puede demandar, Estado soberano, no puede llevarse, no puede vida pasiva. La Corte, en cambio, en este caso, empieza a hacer jugar los institutos del derecho, nosotros lo dijimos también al principio del año, el derecho administrativo, el derecho nuevo relativamente, comparado con el derecho civil es un bebé, digamos, ¿no? Entonces, en este momento, había cuenta que no había institutos específicos de responsabilidad estatal, hecha mano, lo venía haciendo en otros aspectos, a las normas que venía del derecho civil, como el 32, el 33, el 40 y tanto, que básicamente dice las personas son físicas y jurídicas, las jurídicas son públicas o privadas, y las personas jurídicas, y las menciones, el Estado Nacional, todo lo que ya lo vimos, eso. Y una de las normas del código habla de la responsabilidad de las personas jurídicas, no distingue pública o privada o estatal, dice personas jurídicas. Entonces dice, bueno, no distingue, aplicamos que además también tenemos que tener en cuenta las reformas posteriores, pero ya teníamos la responsabilidad por los dependientes en 1109, en 1113, 1111, pues se van a modificar, en 1112 después, todos institutos del derecho civil, del derecho privado, que van a aparecer aplicados por analogía por la Corte para resolver. Entonces, en este caso, va a decir, los empleados del telégrafo, la empresa de telégrafo estatal, le generan responsabilidad al Estado. Teoría del orden, algo que vimos también cuando teníamos organización del Estado, la bolsa 2, creo que es el Estado, una abstracción, si se quiere, ¿no? Es una persona jurídica, obviamente. Como persona jurídica es una abstracción y requiere para la actuación de una persona física. Para poder imputarle los actos de la persona física a la persona jurídica, en este caso al Estado. Y ahí aparecía la teoría del órgano, luego de una evolución jurisprudencial, que también acá se da, que es la misma, digamos, que es, se van echando mano de los institutos del derecho privado, del derecho civil, como la teoría de la representación, la teoría del mandato, ¿para qué? Para explicar por qué lo que hacía este funcionario, este empleado, este órgano, repercutía en el Estado. ¿Por qué? Estamos hablando de fundamentos jurídicos, el Corte tiene que aportar fundamentos jurídicos, no puede decir que sí. Entonces, acudía para responder estos cuestionamientos a esos institutos del derecho civil. Fue evolucionando, la representación, el mandato, que eran
modos indirectos, si se quiere, llega a la teoría del órgano. La teoría del órgano propia que lo habrán visto más en profundidad. En sociedades, pero básicamente, resumir la idea de la teoría del órgano es que con esto aparece la responsabilidad directa, no subrogada ni indirecta. ¿Por qué? Porque se considera que cuando actúa el órgano, institución, órgano, persona, actúa el Estado. Todo lo que haga el órgano es imputable al Estado. Y si causa un daño debe responder el Estado de manera directa, no hay una identificación, una confusión entre órgano y Estado. Y eso es lo que utiliza la Corte para resolver este caso. Después hay una etapa posterior, hasta el caso Varela, en 1984, donde ya va a aparecer una figura también específica que van a ser tomadas, toda esta va a ser tomado después cuando salgamos de esta etapa jurisprudencial doctrinaria y lleguemos a la etapa de base legal, es la teoría de atribución objetiva, en el caso Varela, que es a través de la falta de servicio. Una forma de atribución de responsabilidad, vamos a ver, vamos a leer, de falta de servicio. Falta de servicio, que tengan cuidado cuando lo interpretan, cuando se refiere a falta de servicio, está vinculado con el artículo 1112 en ese momento del Código Civil, que se refería a las acciones y omisiones de funcionarios públicos en actuar irregulares por causa de daño. Cuando se utiliza la palabra falta, no se refiere a ausencia, sino a infracción. ¿Entienden? Porque si no puede prestar conclusiones. Falta de servicio y uno está pensando en servicio público, cuando no le prestó el servicio, no es eso. Incluye eso, porque no lo incluye, pero se refiere al apartamiento, a la prestación irregular, a la infracción, a que está en falta. Esa es la falta de servicio que se aplicaba analógicamente. En el caso Varela, que se fue en este momento, creo que estaba vinculado con un error en el registro de la propiedad, que le había causado un perjuicio, no lo recuerdo bien, pero la Corte toma este criterio de objetivo, ya vamos a llegar, no se preocupen si te digo así, porque después lo desarrollamos un poco más acá, y resuelve, siempre tomando Instituto del Código Civil y aplicándolo de forma analógica. Terminamos esa etapa de aplicación doctrinaria y jurisprudencial y aparece esta ley especial. Tenemos el régimen general de responsabilidad, atribuye de responsabilidad, forma de reparación, requisitos, etcétera, que es el Código Civil general. Y tenemos esta ley especial, específica, un régimen de responsabilidad del Estado específico. Es una ley de naturaleza jurídica pública, con una especial atención en el derecho administrativo, obviamente, es decir, se aparta del derecho privado, de ese enfoque que venía haciendo la Corte, que venía a decir, che, ¿cómo resolvemos esto? Y va hacia el derecho público, y esta es una norma de derecho público con este enfoque de derecho administrativo. Esa es la naturaleza jurídica. Como dijimos, sale de aquel entonces, pasamos a tener una base legal. ¿Sí? Nosotros somos, como decimos un rato, de la familia del sistema continental europeo, es decir, como que se resuelve con una ley, no como el Commonwealth o el sistema anglosajón y el sistema caso antecedente judicial. No sé. Básicamente, antes de esto, al no haber una norma específica,
política parecía casi que estaba muy fuerte, que se estaba resolviendo de acuerdo, lo cual no da en un sistema como el nuestro, que no estaba organizado institucionalmente para eso, necesitaba seguridad jurídica. Por más de que la Corte haya utilizado y haya avanzado en la doctrina con institutos modernos, como teoría del órgano, falta de servicio, pero siempre íbamos a quedar supeditados a los cambios de rumbo, de viento de la Corte, y lo que hoy era responsabilidad del Estado, mañana no lo era por la integración, con una nueva integración de la Corte, etc. No significa que las normas no se puedan modificar igualmente, prestar, etc. Pero todo lo que indique de acuerdo a nuestro diseño constitucional que la seguridad jurídica a partir de la sanción de normas. Y eso es lo que se pretende con esto, una norma que acabe con esa inestabilidad de criterios jurisdiccionales o doctrinales. ¿Qué tipo de ley es? Es una ley, decimos, en régimen especial, pero, y aclaro esto, y empiezo por el principio y engancho al final, con el artículo 11. Hubo muchas discusiones que creo que con dos cuestiones que nosotros tenemos, se acaba la discusión para nosotros por lo menos, acerca de cuál es la naturaleza de la norma. Si ustedes saben, el Congreso de la Nación puede dictar leyes nacionales o leyes federales. Si alguno más dice leyes locales, salgamos de eso, ¿no? Entonces existía esa discusión. Sobre todo porque cuando uno empieza a leer, dice, esta ley rige la responsabilidad del Estado. Si nos vamos al Código Civil y vimos que las personas jurídicas internacionales no ¿de qué Estado? ¿De qué Estado? Entonces empezaban a divagar acerca de si el Estado, si es inconstitucional, si se había extralimitado, la verdad que no termino de entender cuál era la cuestión, la dilucidad ahí. ¿Por qué? Porque el artículo 11, una especie de sinceramiento, dice directamente: invita a las provincias, a la ciudad autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos de esta ley para la regulación de la responsabilidad estatal y sus ámbitos respectivos. Es decir, por un lado, vuelvo a algo, lo que vimos en la bolilla 1, caracteres del derecho administrativo. Uno de los caracteres, decíamos, el derecho administrativo es local, para decir, no, bueno, recuerden, la estructura jurídico-política constitucional de nuestro país es federal, órgano del gobierno federal, bueno, está vinculado. Entonces dice, esta ley es una ley federal, no es una ley nacional como lo son las que están incluidas en el 75, inciso 12, es decir, leyes de fondo, Código Civil, Penal, la ley de sociedades, la ley de trabajo, etc. Es una ley federal. En general es medio de difícil conceptualización y en general dicen ley federal, el criterio residual, todo que no sea ley de fondo o leyes complementarias al fondo, es federal. Regulan algunas potestades de tipo constitucional, están dirigidas a intereses, la conceptualización en general que se utiliza, intereses del gobierno federal, etc. Entonces está la ley de estupefacientes, la ley de migraciones, la ley de responsabilidad del Estado, ¿sí? Pero del Estado, como es una ley nacional, código de fondo que rige como derecho común para todos en todas las provincias, de una ley federal, rige en todo el país para reparar los daños del Estado Nacional, causa del Estado Nacional. Y el artículo 11 advierte, admite eso, advierte la estructura federal de nuestro país y dice, el 121, 122, 123 de la Constitución Nacional, y dice, bueno, si la provincia no delegó eso, si lo reservó, si no lo delegó expresamente, lo tiene reservado, es decir, regular el instituto responsabilidad del Estado como provincial, corresponde a cada provincia. De hecho, miren el punto B del programa y dice, Ley Provincial de Responsabilidad del Estado, 5.536. Vamos a la Ley 5.536 de
responsabilidad del Estado, está enorme en el programa, ocupa todo el mundo, y la ley tiene dos artículos. El primero dice adhiérase y el segundo dice ingreso. Así que si usted le sale la bolilla 11, me dicen voy a preparar el tema 2, ley provincial, sacan 10 seguro, pues son esos 2 años. Entonces les digo que se puede simplificar esta bolilla en esto. Lo anterior es etapa jurisprudencial doctrinaria, lo vigente es base legal nacional, admite que son las provincias las que pueden regular su propio régimen de responsabilidad o adherirse. Acá les invita a adherir, pero una provincia podría no adherir y dictar su propia norma de responsabilidad estatal. Catamarca y yo creo que no sé que alguna provincia haya dictado su propia ley, quizás alguna, no lo sé. Pero en general, por lo que vi así rápidamente, vi normas de ayer, no conozco, les mentiría si digo que haya alguna que haya regulado. Pero lo importante es que en base a el carácter local del derecho administrativo, las provincias cuentan con la potestad constitucional de dictar una regulación específica de este instituto jurídico, responsabilidad del Estado, patrimonial. ¿Qué más? Bueno, pues se le decía que abrió por el final. La ley. En esta ley estaría todo, ¿no? Como deberíamos conocer, digamos. No hay otra cosa. Lo anterior, y sobre todo porque lo que acabamos de decir se reafirma. Dijimos, esto es 2014, y en 2015 se dictó el Código Civil. Entonces, lo que acabamos de decir, que en esta ley, como dice el estaría todo, sí, está todo. Y para reforzarlo está lo que la doctrina llama la cláusula de doble cierre. Es decir, el artículo 1, aquí nos dice, el Código Civil no se aplica. Y el Código Civil y Comercial, y sobre eso vamos a hacer una aclaración, el Código Civil y Comercial dice en el 1764, 65, 66, 63, 65, ustedes van a leer 3 artículos, dice más o menos lo mismo que dice, todo lo que sea responsabilidad del Estado no se aplica este título, dice, eso también entra ahí, dice, no se aplica el Código, no se aplica el título de responsabilidad aparte, no se aplica. Y más le dice, algún artículo dice los funcionarios, otro uno los funcionarios por el Estado, pero dice todo lo que sea responsabilidad estatal, derecho administrativo, nacional o local, incluso reconoce esa posibilidad. Entonces, por eso es cláusula de doble cierre. Por un lado, la propia ley específica de la responsabilidad del Estado dice no se vayan al Código Civil, y el Código Civil y Comercial dice acá no tenemos nada para decir de la responsabilidad del Estado. Vayan a la norma específica del derecho administrativo. Algunas particularidades, como decía, acá que dice, quedan excluidos de este título, entonces surge la interpretación si solamente del título o de todo el régimen del Código Civil. Es decir, ¿se van a aplicar los otros institutos del derecho civil o no? Y el otro de acá, respecto del artículo 1, que dice, las disposiciones del Código Civil no son aplicables a las funciones del Estado de manera directa ni subsidiaria, de ninguna forma, es que dice el Código Civil de Vélez, porque este era del 14, el Código de Vélez todavía estaba vigente. Entonces algunos, en el momento que todavía no se había dictado, bueno, entonces el Código Civil y Comercial sí, porque pero no, una interpretación integral, como debe ser de todo el sistema jurídico, incluida la exposición de motivos, etc., no deja duda de que cuando acá dice Código Civil debemos interpretar el Código Civil Comercial, por más que en ese momento la sanción todavía no había. De hecho, estaba en la Cámara, estaban ambos proyectos trabajando, este y el otro. Entonces, en conjunto, iban trabajando los dos, así como en espejo. De hecho, en el artículo 1, en la última parte, dice
La sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios. Se refiere a, ustedes habrán escuchado las astrentes, entre otras, pero las astrentes más clásicas, que es aquella multa en general diaria por el caso de incumplimiento para, digamos, ejercer una cierta coerción para que el incumplidor lo cumpla. En este caso, lo que decía es que era improcedente contra el Estado. Y dice un autor que me gustó la frase, dice, y a eso venía que se iban haciendo al mismo tiempo los dos proyectos, dice, fue un paraguas para el que nunca llovió, porque pusieron esa norma porque iba a haber una norma en el Código Civil que aplicaba las astrentes. Entonces estaba tratando de eximirlo. Y al final esa norma nunca quedó en el Código Civil, el Código Civil hizo otra cosa, nada que ver en otro tema, y esa norma quedó como, bueno, está bien. ¿Qué más? Bueno, siguiendo, artículo 1. Esta ley rige la responsabilidad del Estado, el nacional, la provincial de Catamarca es idéntica porque adhiere, podríamos decir, y como adhiere la Catamarca, todo lo que dice acá es aplicable, literal. Por los daños que su actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas. La responsabilidad del Estado es objetiva y directa. Característica de la responsabilidad del derecho administrativo público. Esta es la característica de la. Porque después cuando veamos los otros artículos, salvo un par de cuestiones, y vuelvo a lo que dije hace un rato, no se aplica el Código Civil, este título no se aplica, bueno, pero eso también es, no un poco, muy relativo, porque empiezan a leer el artículo 1 y dice, rige la responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad? Por los daños. ¿Qué es daño? Que su actividad, una actividad le produzca bienes. ¿Qué bienes? Derecho. ¿Qué derecho? ¿Qué persona? ¿Dónde está regulado eso? A menos que el legislador diga, voy a sacar un código de responsabilidad estatal, pero si me sacas esta ley no hay, me decís que se incluye todo el Código Civil, estamos jodidos porque todo el andamiaje conceptual, todo el sustento conceptual, como te digo, de los institutos del derecho civil, está en el Código Civil. Todas esas definiciones, entonces, cuando diga daño, cuando diga imputabilidad, acá cuando dice la relación de causalidad adecuada, eso está en el Código Civil. Entonces, bien entendido, lo que dice es el sistema de responsabilidad civil no se aplica al Estado. Bueno, no hay que ser tan tajante en la interpretación. Y me interrumpí, ya no sé dónde. Acá estamos. En la responsabilidad del Estado, ¿qué te diría? Esto sí es específico. Es decir, claro, lo demás, terminamos hablando del derecho común, del derecho civil. Objetiva y directa. Directa, lo que vimos antes. Toma la norma, lo que venía evolucionando en la Corte. La teoría directa, que es la teoría del órgano, es decir, no responde porque, che, mirá, respondo por aquel. Esto es como por derecho, vieron cuando dice por derecho propio. O sea, lo que hizo el funcionario, o el órgano institución, órgano funcionario, lo hizo el Estado. La responsabilidad es directa. No es como la responsabilidad del padre por el hecho del hijo, esto es directo. Esa es la diferencia con aquella evolución de la representación, del mandato, donde respondía por alguien que debía responder, sí, es independiente. No fui yo, pero en cambio acá dice, sí, el órgano es directo, responsabilidad directa. Y la otra característica es la responsabilidad objetiva también, tomar los límites de falta de servicio. ¿Qué es la responsabilidad objetiva? Bueno, cuando ustedes vienen en el derecho civil, los requisitos de la responsabilidad civil, la antipublicidad, el nexo causal,
daño, si daño no hay acción, y el factor de atribución. El factor de atribución es ese elemento axiológico, valorativo, elemento valorativo que permite atribuirle las consecuencias dañosas, perjudiciales de un hecho ilícito a una persona determinada, a un individuo. Dice, bueno, de acuerdo a este factor de atribución, te asigno, te imputo estas consecuencias. Ahora, el factor de atribución puede ser subjetivo u objetivo. El subjetivo, ustedes bien lo conocen, todo lo culpa. El objetivo es el que prescinde de todo lo culpa. La subjetividad dice, a mí lo que me importa es que haya daño y que ese daño se explique con una relación de causalidad con la actividad, en este caso el daño. Ese es el factor de atribución que adopta el régimen de responsabilidad del Estado. Por eso dice, la responsabilidad es objetiva, porque cuando elige un factor de atribución, elige no el subjetivo no lo culpa, sino que elige un objetivo que prescinde de averiguar, desentrañar la subjetividad del individuo que provocó el daño, sino que va directamente a la existencia de daño, relación de causalidad. Vamos a ver qué es relación de causalidad, adecuada, exclusiva, directa. Pero eso es un factor de atribución directa y esa es la característica de la responsabilidad estatal. Le diría que lo fundamental de ese artículo primero es esa definición de que la responsabilidad estatal es directa y objetiva. Lo reafirma incluso el artículo 2 cuando dice se exime de responsabilidad del Estado en los siguientes casos: por los daños y perjuicios del caso fortuito, fuerza mayor, daño, el hecho de la víctima, bla. Ustedes lo vieron, es en derecho civil, y esos son los supuestos específicos que rompen el nexo causal en las situaciones de atribución objetiva de la responsabilidad. Cierra el círculo. Es más, vamos a ver cuando veamos el artículo 3 y el artículo 4, que son las dos situaciones específicas que regulan de responsabilidad, que incorpora, entre los requisitos de cada uno, dos factores. Obviamente, la regla general tenemos que ser objetiva y los define a los factores objetivos de atribución en el inciso D del 3 y en el inciso E del 4, cuando se refiere a falta de servicio y cuando se refiere a sacrificio especial. Ambos son factores de atribución objetiva. Vamos a llegar, veníamos hablando de eso. La regla está ahí. Vamos entonces. Requisito de la responsabilidad del Estado por actividad e inactividad ilegítima. Primer supuesto. Actividad e inactividad ilegítima. Lo primero que tienen que advertir y señalar, le hacen un circulito como hice yo acá, es que cuando vean el artículo 4 solamente se refiere a la actividad. Es decir, en el primero estamos hablando de acción y omisión estatal ilegítima que provoca un daño. Vuelvo para ver de qué estamos hablando. Muchas veces nos perdemos. Cuando yo hablo me remito. Estamos hablando de la responsabilidad del Estado. El Estado, a través de sus órganos que actúan, provoca un daño y tiene la obligación de reparar. La atribución de esa responsabilidad directa y objetiva, y los supuestos son dos, que es el daño poder causado por una actividad o inactividad, acción o omisión, ilegítima, o con una actividad legítima. El primero está acá: actividad o inactividad ilegítima, apartada del ordenamiento jurídico, irregular. El órgano, el instituto órgano funcionario, se aparta del ordenamiento, actúa irregularmente, incumple con la obligación de actuar que establece el ordenamiento, o incumple con la obligación de no actuar. Por eso es una acción, una actividad o una actividad, de acuerdo a lo que prevé el ordenamiento. Hace o no hace lo que la ley le ordena. Ese es por eso irregular, nada más. Los requisitos, por eso decíamos,
no vayan a creer que hay una gran elaboración doctrinaria, salvo en algunos aspectos, porque de una u otra manera volvemos a la base, al derecho civil. Por eso decimos, cuando dice se incluye, ojo, porque esto está en el tratado de Pizarro y Vallespino, ¿no? De Drome, los conceptos que acabamos de ver, ¿no? Cuando dice daños, primero, usted no lo tiene, bueno, Sí lo tienen, dale. Tienen 4 requisitos entonces. El primero, los 3 primeros son los requisitos clásicos de la responsabilidad civil. Daño, no hay responsabilidad sin daño, debidamente acreditado, obviamente, porque ningún gobierno mencionado en la cosa. Imputabilidad material de la actividad o inactividad de un órgano estatal. ¿Sí? Se puede atribuir el daño, se atribuirá la actividad, como dijimos, o inactividad en este caso de acción de comisión, no la estatal, sino que estaríamos hablando de responsabilidad estatal. Y el tercero, el C, es el puente entre los dos, entre el A y B. ¿Cómo conecto el A y el B? La relación de causalidad, es decir, entre la actividad o inactividad material y el daño se conectan con el medio, la relación de causalidad, que en este caso dice adecuada. Entonces, ahí está el daño, la actividad y la relación de un clásico de la responsabilidad civil, nada nuevo. ¿Qué le suma? El factor objetivo que dijimos, la responsabilidad objetiva, falta de servicio. ¿Qué es la falta de servicio? Es una creación jurisprudencial incorporada ahora legal. Esa falta de servicio que explicaba solo. Claro. Que significa básicamente que se incumple, bueno, es un factor de creación objetiva. O sea, que la subjetividad del órgano, del agente, del funcionario, incumple. Debe haber, porque tiene sus requisitos, como toda la responsabilidad objetiva, como todo factor de creación objetiva. Debe haber un deber específicamente regulado por el ordenamiento jurídico que el funcionario deja de dar, no incumple. En este caso, una actividad o una inactividad. Hace lo contrario de lo que debe hacer. Basta eso nada más. Eso configura el factor de atribución, falta de servicio, obviamente con los otros requisitos que provoquen daño, sea la actividad y que haya un nexo de causalidad adecuado. Eso es actuar, acción o acción ilegítima. Vamos al artículo 4, el otro supuesto. ¿Cuándo responden? El 3 nos responde cuándo y cómo responden en los casos de acción o omisión ilegítima. Si ustedes buscan la respuesta a esa pregunta, la respuesta está acá. La respuesta a la pregunta es cuándo y cómo. Si la pregunta es cuándo y cómo responde el Estado por un obrar, una actividad, no una omisión, una actividad legítima, la respuesta está en el cuadro. Ahí están los requisitos y las condiciones. Observen aquí, primero, solo habla de actividad, no responde por una inactividad legítima. Multiple choice. Legítima, otra cosa, en la otra era legítima. Y ahora adviertan ustedes que son unos estudiosos del derecho civil. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es el primer principio de requisito de la responsabilidad civil? La antipublicidad. La antipublicidad, es decir, la vulneración de una norma, tiene que ser antijurídica, por eso las causales de exhibición rompen la antipublicidad, y bueno, emoción violenta, se quiebra, así como el caso fortuito que quiebra la relación de causalidad, la antipublicidad, los factores de legítima defensa. No se ven de acuerdo que se Son 3 legítimas de defensa y los otros no me acuerdo. Bien, la particularidad, que eso voy a todo lo demás, es que aquí, en esta responsabilidad del Estado, no aparece mal, aparece todo lo contrario. El
principio de la legitimidad, porque el actuar de la actividad del Estado es legítima. Adviertan aquí que hay una particularidad específica que se lo hace responsable y debe reparar el daño por una actividad legítima, no por una inactividad, pero sí por una actividad legítima. Con los requisitos, ¿cuál? Daño cierto, actuar, obviamente, implica el material, en este caso es solo de la actividad, obviamente, porque arriba el enunciado dice solo actividad. Hay un sutil pero importante cambio cuando dice relación de causalidad. Relación de causalidad directa, inmediata y el conocimiento de la actividad total no es elegible. El puente entre la anterior y el puente entre una y otra es la relación de causalidad. Ahora, esa conexión, la doctrina y las normas del derecho comparado ha desarrollado distintas formas de determinar la causa. Tenemos causa inmediata, dice la primera causa, la última causa, la causa más preponderante, la causa más habitual. En este caso, si ustedes observan, el artículo 3, cuando habla de relación de causalidad en el caso de la actividad de una actividad legítima, ilegítima, habla de relación de causalidad adecuada. Relación de causalidad adecuada es un criterio más bien amplio, elástico, porque incluye todo aquello que de ordinario, como dice las definiciones del curso normal de la cosa, indica que va a ocurrir. Entonces, en principio, para unir A y B en el artículo 3, basta que la relación de causalidad sea adecuada. Con eso basta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un actual ilegítimo. Entonces, dicen, vamos a hacer amplio que responda el Estado en la mayor cantidad de casos en los que cause daño. Cuando vamos al actuar legítimo, se pone más restrictivo. Primero, que ya dijimos que es solo actividad, y segundo, que dice la relación de causalidad entre la actividad material del órgano y el daño que causó, el puente ese que lo une, la relación de causalidad, no va a ser la adecuada, que es amplia. Vamos a ser bien restrictiva, tiene que ser directa, exclusiva, inmediata. La restringe. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de decir, se trata de una actividad legítima del Estado. Entonces, en principio, como lo dice la profesora en el artículo siguiente, es excepcional. Es excepcional que el Estado deba responder a pesar de haber actuado legítimamente. Lo hace porque tiene la obligación de reparar el daño. Pero circunscrito a requisitos más exigentes que cuando su actual es ilegítimo. ¿Claro? Chicos, van siguiendo, disculpe, profe, ¿no? Van siguiendo esta comparación, están tomando nota. Sí. Porque Sí, es un estamos viendo el concepto teléfono, eso claro, estamos ahí. pero que no lo vean el profe, sino que si pueden captar las diferencias puntuales del artículo 3, del artículo 4 y ahora pasamos al 5. No, si no hay ninguna pregunta. ¿La diferencia dice usted con la que tiene que ver con el Código Civil? No, sobre lo que es en qué supuesto va a responder, de qué manera, cuáles son los puntos más importantes. Sí. No hay duda sobre eso. Bueno. El artículo 5 nos dice que nos repite, nos reafirma el carácter excepcional de la responsabilidad por actividad legítima, por los motivos de legítima. Si quieren, incluso podemos irnos a la presunción de legitimidad del actuar de los actos administrativos. Si se presumen legítimos, por todas las cuestiones, ¿se acuerdan? Los fundamentos que dábamos, todo eso viene siempre agregando aquí. Por lo cual, la responsabilidad es excepcional. Aquí al final, pasando, porque
repetido bien, directo, bla, 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 eso se puede vincular muy fácilmente con la expropiación. Pero vamos al último párrafo de ese artículo 5, donde dice: los daños causados por la actividad judicial legítima del Estado, otra situación de actividad legítima, no generan derecho a indemnización. Y eso tiene que ver con el tema de eso que estábamos hablando, que traíamos a colación al doctor Acuña, y estuvimos hablando de cuándo sí, cuándo no. Bueno, acá la norma nos da puesto respuesta, porque nos dice que cuando la actividad judicial es legítima, no se genera derecho a indemnización. Ahora la pregunta y la respuesta en principio evidente sería que, tratándose de un actuar ilegítimo, ¿a dónde nos tenemos que ir? ¿A qué artículo? Al 3. Al 3. Iba a tener que cumplir con los requisitos del artículo 3. Es lo que se llama el error judicial. ¿Sí? Lo condenaron mal. Después va y pide la reparación de daños. Ahora, va a tener que acreditar el daño, la relación de causalidad, la imputabilidad, todos los requisitos incluso la parte de servicio. Y a eso le va a tener que sumar algunos requisitos más, porque no basta con eso. Y además, esto está regulado incluso aún no existía esto, creo que así lo resolvieron los fallos judiciales, aún antes de la ley de responsabilidad del Estado, porque ya con la reforma del 94 nos incorporamos un pacto de derechos económicos, sociales, eso, y el derecho, el pacto de San José y Costa Rica, ¿cuál otro? Hay 3 que lo mencionan. Los 3 se mencionan de distintas formas, de distintas perspectivas, el derecho que tiene la persona que ha sido, algunos desde la perspectiva de los derechos humanos, otros desde los derechos procesales, como sea, pero todos reconocen el derecho que tiene aquel que ha sido condenado, privado de su libertad, arrestado, por eso les digo, hay matices, pero en general la idea es esa: tiene el derecho a la reparación. Se lo reconocía el derecho internacional, que ya antes de la reforma del 94, ustedes conocen, el Median contra Sofovich se aplicaba, pero la reforma del 94 ha incorporado el bloque constitucional de aplicación de derecho vigente, con lo cual esa reparación, aun cuando no tuviésemos que hacer esa interpretación, ya existía. Al macho, ahora está con una base legal, debe interpretarse que, si bien la actividad legítima no genera el derecho, sí lo genera en la actividad ilegítima, con requisitos adicionales. Uno fundamental: obtener una sentencia revocatoria, absolutoria, digamos. Si no, mientras tanto está vigente el fallo, el error judicial, pero sumémosle a los otros requisitos. E incluso en el actuar legítimo hay también fallos que están vinculados con, no es exactamente lo mismo, pero sí está vinculado a la mora judicial, a la prisión preventiva, al retardo en la justicia. Es decir, no es exactamente lo mismo que vimos que incorporaba el derecho administrativo, incorporaba en el debido proceso, además, la resolución tiene que darse en tiempo. Está vinculado, bueno, lo mismo acá. Hay fallos que, aún cuando estamos hablando de una actividad judicial legítima, es decir, donde no hay error judicial, han reconocido reparaciones por otros aspectos, como por ejemplo la prisión preventiva, que se extiende más del caso que tenía pendencia. Cuestión que yo solamente se los comento para que sepan que las normas son creaciones culturales humanas de un tiempo y de un lugar, y están siempre a golpe de una reforma o de un cuestionamiento judicial. Después,
El artículo 6 habla en una situación respecto de una forma de exclusión de la responsabilidad. ¿Qué es lo que dice acerca de los concesionarios? Dice, el Estado no debe responder ni aun en forma subsidiaria por los perjuicios ocasionados de los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les bla. Esta también es una norma súper cuestionada y hay un montón de fallos que dan vuelta a esa afirmación legal vigente. ¿Qué es lo que dice? Básicamente que si la función administrativa, en este caso un servicio público, ha sido concesionado a un tercero, es el tercero el que debe hacerse responsable, no el Estado. Los fallos van por el lado de el ejercicio del poder de policía, el deber de fiscalización, los entes reguladores, todas las cuestiones que ustedes vieron, y volvemos a lo mismo, el daño causado debe repararse, si no lo repara el concesionario lo va a reparar el Estado. Y bueno, hay, por ejemplo, sobre eso hay muchísimas fallos que van a tener, probablemente no viva allí, pero probablemente lo tengan, de accidentes en rutas por animales sueltos, que rutas concesionadas, entonces se demanda a la provincia, se demanda al concesionario. Bueno, la vialidad nacional sería, sí, ruta nacional, provincial y sector provincial. Plazo para demandar, tengan cuidado acá, porque pueden estar leyendo algún artículo viejo, porque todavía el Código Civil comienza su artículo. Eso están igualados los términos, 20 años antes era de 10 el Código Civil. Artículo 8. El interesado puede deducir la acción indemnizatoria juntamente con la nulidad de acto administrativo de alcance general o después de finalizado el proceso de anulación o de inconstitucionalidad, bla, 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 bla. Recuerden, acá estamos hablando de, básicamente, si tuviesen que pasarlo al lego, a esto es cómo demandar por daño y perjuicio al Estado. Entonces acá cuando dice eso, lo que está diciendo es la acción de daño y perjuicio. La acción de daño y perjuicio puede ir junta a la acción que pide la nulidad o después. Yo, la verdad, cuando lo leí, se ve que no lo tenía muy presente porque yo los fallos hasta este momento que había leído rechazaban porque se requería, evidentemente estaba equivocado, como condición que previamente se haya declarado la nulidad del acto por el cual se requiere la reparación del perjuicio. Acá directamente dice que puede ir junto. En este caso, siempre el requisito va a ser que, obviamente, que la sentencia sea congruente, por lo tanto, la misma sentencia se va junto, declare la nulidad del acto y repare el perjuicio del acto. Vamos al caso de Farías. El caso de Farías declare nulo la resolución que le dio 2 categorías a las mujeres y 1 categoría al hombre, e inmediatamente, si lo pidió y acreditó los requisitos, le paguen la reparación del perjuicio. Suele ocurrir que algunos colegas meten solamente una vez obtenida la reparación, una vez obtenida la nulidad, pretenden ejecutar la reparación del daño y perjuicio y son 2 acciones distintas. En este caso, dice puede ir conjuntamente. Son distintas las acciones de nulidad y la de daño y perjuicio. Lo que está diciendo acá es que pueden ir juntas. Obviamente, la de daño y perjuicio solo va a funcionar en la medida que el juez declare la nulidad del acto que va a generar el daño y perjuicio, que va a legitimar el daño y perjuicio. Si no, mientras tanto, es una aspiración accionante. Bueno, el artículo 9 extiende porque habla ya de los funcionarios agentes públicos, bla, 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 bla. Y lo importante acá es que lo que podemos sacar acá es la posibilidad que tiene el Estado porque al hacernos responsables de los funcionarios,
si el Estado debiese responder como hay una responsabilidad propia establecida, podría el Estado repetir lo que deba pagar por una responsabilidad extraorgánica, digamos. Porque acá si ustedes lo piensan desde ese punto de vista, se escapa de esta construcción de la teoría del orden y dice, bueno, pero este también puede ser declarado responsable. Y si este paga, como este es responsable, ya no representando al Estado, sino en cabeza propia, lo dice el artículo 9, el Estado puede decir, che, tuve que pagar esto por tu acto de corrupción, negligencia, bla, bla, bla. El artículo 10, responsabilidad contractual, manda las normas específicas, si no existieran, por esta misma. Normas específicas de regulación contractual, algunas de las que ustedes vieron, obra pública, la ley, ¿por cuánto? 13064, me acordé. El reglamento de contrataciones del Estado, 1023 de 2001 y 1970. El empleo público, son contrataciones, digamos, que, bueno, esto, básicamente acá, esto nosotros no vamos, solo en el caso que no haya una norma específica, sí vamos. Nunca el Código Civil. El empleo público está. La sacan de la ley. Ese es la disposición, bueno, por eso. Empleo público. Cada uno más específico. Y el 11, ya lo vimos, las invita amablemente, así como yo los invito a ustedes a dedicar el tiempo judicial, digamos, no está regulada específicamente. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Nos vamos al artículo 3 y 4. ¿Cómo es el acto legislativo? ¿Un acto legislativo ilícito o un acto ilícito? Y la misma cosa. Bueno, vamos a ver. Para que sea ilícito, va a tener la sentencia. ¿Cuándo va a ser ilícito un acto legislativo? Como ilícito, un acto legislativo como símbolo. ¿Cómo puede ser? Un decreto dictado por el gobernador en los tiempos de. Cualquier parecido con la realidad. No, pero la declaración de inconstitucionalidad de una norma será inconstitucional en un acto legislativo ilícito en el sentido genérico, no pienso en el sentido penal, porque inmediatamente sale el legislador incapaz de constituir ilícito y un acto legislativo ilícito de verdad que puede provocar daños. Ahí no va a requerir ninguna comprobación de daño. Puede haber determinadas normas que salté esa parte, creo. Claro, cuando salté el sacrificio me vino a la cabeza normas como cuando en el artículo 4 hablamos del factor objetivo, dijimos, en el artículo 3 dijimos factor objetivo, la falta de servicio. En el artículo 4 dijimos factor objetivo de atribución, el sacrificio especial. Nadie me acaba de decirme, no dijo el sacrificio especial. Sacrificio especial, como le digo, repito, es el factor de atribución cuando se trata de una actividad legítima del Estado. ¿Qué implica? Que se vulnera la garantía de igualdad de la Constitución, del artículo 16 de la Constitución Nacional respecto del deber de soportar las cargas que tiene el ciudadano. ¿Y en qué sentido se lo vulnera? En que se le hace soportar una carga excesiva a unos respecto de otros, o a unos respecto de otros. Debe, entonces, como factor de atribución objetivo y para poder reclamar daños y perjuicios por una actividad legítima, una persona acreditar A, B, C, D y el sacrificio especial. Y ahí, tac,
Y también hay fallos, en general hay fallos, no sé por qué se fueron por fallos más complicados, fallos del régimen cambiario, se cambió del dólar al negocio, entonces dicen, no, pero a mí me aplicaron el interés y lo otro, y bueno, y la corte resuelve, dice, no, pero esto sí, las cargas acá no son, o sí son. En definitiva, la idea va a ser esa. Le hacen sufrir a una persona una carga que los demás no sufren. Si el deber lo hacen con una actividad lícita, bueno, el Estado, una actividad lícita que podría ser, y por eso me acordé, un acto legislativo, existe una norma, causa un perjuicio, pero el perjuicio se lo causa a todo. ¿Entendés? O causa un perjuicio a algunos. No entran más autos importados alemanes y perjudica solamente a las concesionarias que vendían Mercedes-Benz. Entonces, no digo que ahí se configure, pero podría generar la idea a que por eso hay que decir, no, bien, el acto es una norma legal que está fincada en una cuestión tributaria, sea económica, porque van a privilegiar los autos del Mercosur, etc. Entonces, o podrá decir, no, tiene razón porque acá el bien público mayor, que es la recaudación impositiva, la ley suscriptoria, acá solamente la está sufriendo bien porque esa es la idea. Y cuando el actuar, la actividad sea lícita, en el artículo 4, la actividad sea lícita, además de los requisitos que dijimos, con las características que dijimos, particularmente la de la relación empresarial directa y exclusiva, además el factor objetivo de atribución, que siempre va a ser objetivo, tanto en la lícita como en la ilícita, siempre es objetivo, solamente que aquí el sacrificio especial y en la ilícita es la falta de servicio, pero la regla es siempre objetiva, lo dice el artículo 1, objetivo y directo. Deben cumplirse, vuelvo a todos los requisitos y particularmente el factor de atribución objetivo, sacrificio especial. Artículo 4, actividad lícita. Por eso me volví, porque me acordé que no estaba hablando de responsabilidad por acto legislativo. Si se dice acto legislativo, se aplican normas generales, no hay una regulación específica. Incluso está menos regulado que el acto judicial, que por lo menos tiene esa mínima mención de que el legítimo no tiene responsabilidad. ¿Estamos? Bueno.